Gracias, señor. Este proyecto político va más allá de los hombres, defiende ideales, defiende propuestas. Los hombres que trascienden por sus ideas. La democracia se reivindica ejecutando decisiones políticas sustentadas con el apoyo del pueblo. Los problemas de la libertad se solucionan con más libertad. Ojalá que en la próxima sesión ingresen proyectos como los que se han presentado. Nuestra bancada va a acompañar el proyecto. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra, diputado. Hoy tiene la palabra en Yo Diputado. El peronismo lo llevo en la sangre, ¿no? Mis raíces tienen que ver con eso y así es como empecé a militar en la Juventud Peronista también. María Marta Corrado. Cuando empecé a trabajar en la política, me dio otros espacios, otros tiempos, porque la política tiene otros tiempos, otros viajes, otras vinculaciones, y este es otro tipo de esfuerzo y otro tipo de sacrificio que pasa por ver que todo lo transcurrido hasta ahora dio frutos y da frutos, pero que con un equipo de trabajo muy sólido las cosas funcionan igual, se pueden hacer funcionar. Legisladora del Frente Renovador. A las personas que me votaron yo les digo que tengan absoluta confianza en que el país se va a desarrollar, que tenemos que tener una participación activa, ya sea en la escuela, en una cooperadora escolar. Así que le digo a todas las personas que me han votado que yo voy a seguir en este camino, que voy a seguir luchando por lo que creo, por los principios, por los valores, por lo que me ha inculcado mi padre y mi madre. Yo, diputado. Mi nombre es María Marta Corrado, yo soy diputada del Frente Renovador de la 6ª sección electoral, concretamente represento a la ciudad de Bahía Blanca. Yo nací en Bahía Blanca, pero me crié en un pueblo muy cercano a la ciudad, que queda a 15 kilómetros concretamente del centro de la ciudad. Ahí hice todos mis estudios. Hice la escuela, el jardín, la escuela primaria y la escuela secundaria. Y realmente me llevo los mejores recuerdos porque tuve una infancia maravillosa en un lugar que era un pueblo específicamente vinculado a la actividad de la carne. Honestamente fue en donde aprendí a vincularme con distintos actores y sectores sociales, porque mi papá era el médico del pueblo, entonces mi padre tenía que trabajar, no solo era pediatra, sino que atendía a todas las problemáticas de todos los habitantes de la población. Y bueno, realmente me enseñó algo muy importante en valores y en principios, mi papá, que fue justamente el que todas las personas son iguales. Y me formé en valores, que eso es lo que más agradezco realmente. Bueno, yo en realidad iba a estudiar medicina, como mi papá, pero mi papá me terminó convenciendo de que no era lo mío y la mayoría de mis compañeros, yo siempre fui muy combativa en la escuela secundaria, era muy de querer representar a mis compañeros en aquellas huestes donde por ahí teníamos que pelear por algún lugar, por algún espacio, porque nos reconozcan alguna situación, y todos me decían que yo tenía que ser abogada. Y bueno, fue así que me decidí en 5º año a estudiar abogacía, fui a la Capital Federal. Allí estudié en la Universidad del Museo Social Argentino. En ese momento mis padres me habían anotado también en el ciclo básico de la UBA y fue la época de la hiperinflación en el año 90, me acuerdo, una época muy difícil. A mis padres les costó mucho, de hecho viajábamos en tren para hacer todo, la mudanza, todo fue una movida muy grande, un sacrificio muy grande que hicieron mis padres. Mi papá también, si bien trabajaba como médico, mi madre trabajaba en lo que era la DGI, lo que es la FIP ahora. Así que los dos llevaban el tren de la casa y tanto a mi hermano como a mí nos inculcaron esto de que teníamos que estudiar y que teníamos que el día de mañana trabajar para ganarnos nuestro sustento. Y hay algo muy importante, que es que siempre nos enseñaron que teníamos que servir a la comunidad. Y siempre pensé en estudiar para trabajar dentro del sistema. O sea, nunca quise trabajar en la profesión particular y es así como justamente estudié, me recibí en el año 94.
y fui a mi pueblo a trabajar. Obviamente, primero uno empieza trabajando en la profesión particular. Como era conocida de todos los pobladores, era todo ad honorem, era todo de gauchada. Yo vivía en la casa de mis padres, o sea que así no se podía vivir. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Yo me vinculé de muy jovencita con el peronismo porque mi papá era peronista y militaba. Y bueno, el peronismo lo llevo en la sangre, ¿no? Y mis raíces tienen que ver con eso y así es como empecé a militar en la Juventud Peronista también, en Cerri, en el pueblo. Y la que era mi profesora, me acuerdo de Educación Cívica, que nos pidió un trabajo práctico y yo el trabajo práctico que hice fue el peronismo, toda la historia. Me acuerdo cuando ella fue de candidata a senadora, ella es Alicia Fernández de Gaviola, fue durante 3 periodos senadora, me convocó para ser su asesora, yo tenía 23 años nada más. Así es que, bueno, tuve la primera oportunidad en el año 95 de trabajar en la Cámara de Senadores y en el 97 me propusieron como concejal de mi ciudad, de Bahía Blanca. Ahí fue cuando integré la lista con Marcelo Feliu, en ese momento iba de candidato a primer concejal y yo iba quinta. Hicimos una muy buena elección, yo entré quinta, pero bueno, era el periodo donde el radicalismo gobernaba la ciudad, así que estaba Jaime Linares como intendente y éramos 15 a 9, o sea, era muy difícil proponer algún proyecto en el Consejo Deliberante, pero sin embargo fue muy prolífico porque hice muchos proyectos, yo estaba como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y me empapaba, siempre traté de estudiar lo que me tocaba. O sea, en ese momento tuve que estudiar todas las leyes ambientales y de hecho el mayor logro que hice fue un código ambiental para la ciudad de Bahía Blanca. Yo tenía 25 años cuando fui concejal y terminé en el 2001, justo cuando fue la crisis de la Rúa. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Un momento también muy caótico en este país. Ahí en ese momento también me quedé sin trabajo porque en 2001 terminé mi mandato y no continué trabajando de eso, seguí como abogada. Estaba embarazada en el año 2004 y dije, tengo que salir a buscar un trabajo bueno, un trabajo efectivo y algo que realmente me guste y me apasione. Y así entré en el Poder Judicial, que fue donde tengo mi corazón el día de hoy. El Poder Judicial me dio las mayores alegrías. Es donde encontré eso que yo digo que es la resolución del conflicto. Ahí es donde la gente no tiene color, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene partido político, no tiene religión. Ahí la gente tiene un problema y lo quiere resolver y lo que busca es justicia. Empecé primero como instructora judicial, trabajaba para fiscales, me encantaba lo que hacía. Yo trabajaba en contacto directo con los testigos, con las víctimas, con los peritos. Me especialicé en Derecho Penal y Criminología en La Plata y después me especialicé en Medicina Forense. Yo rindo en el año 2008 para fiscal. En ese año entré como fiscal de delitos generales, o sea, en una fiscalía general, no era temática, pero luego tuve un ofrecimiento del fiscal general de intervenir en la Fiscalía de Delitos Sexuales por la especialización que yo tenía. Le dije que sí, que me gustaba y bueno, ahí es donde empecé a trabajar concretamente en delitos sexuales, donde vi que la mayoría de las víctimas eran menores de edad, donde tuve intervención directa en las cámaras Gesell, que son las cámaras donde se toma la entrevista semidirigida con las víctimas de delitos sexuales, que son los hechos más tremendos, porque ahí escucha uno los relatos más aberrantes, más desgarradores, donde tiene el relato justamente de la víctima y donde se escucha por única vez. Y yo donde digo es el espacio en el cual la víctima se siente por primera vez contenida y escuchada y respetada. Y ahí es donde obteníamos las detenciones, donde obteníamos los allanamientos, donde obteníamos la resolución final de una causa, ¿no? Y en Bahía Blanca comenzó el juicio contra la pareja que mantuvo cautiva a Sonia Molina durante 3 meses. Estamos hablando de esta mujer, Estefanía Haidt, y su esposo, el falso pastor Jesús Olivera. En 2012 ya tenía casos de mucha repercusión porque los delitos que tenía eran de suma gravedad y pedía penas muy elevadas. De hecho, tengo condenas en mi haber de 40, 38 años, penas muy altas,
Tuve un caso en el que fue muy mediático, que fue el caso de un pastor y una periodista de Coronel Suárez, que tuvo gran repercusión pública, lo cual a mí me hizo ser muy conocida. Se acaba de conocer la sentencia en los tribunales de Bahía Blanca. Bueno, sentencia alta, 18 años para el pastor Olivera, el falso pastor Olivera, y para su pareja Estefanía Haidt, 13 años. Por ese motivo también fui tentada por el Frente Renovador para participar del espacio político. Pero yo asumo esta responsabilidad no por la simple tentación de participar del espacio político, sino porque yo ya estando en la Fiscalía había generado algún proyecto, reformando el Código Penal, modificando lo que tiene que ver con el delito de promoción y producción y distribución de material pornográfico, incrementando la pena cuando existe un vínculo paterno-filial, y también haciendo que sea imprescriptible el delito de violación cuando existe vínculo de paterno-filial. Entonces armé el proyecto y se lo llevé a Massa. Sergio Massa en ese momento le encantó, dijo, es cierto, son derechos humanos, son tan derechos humanos como los derechos que se impulsan cuando una persona pierde su identidad, justamente teniendo en cuenta esto de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Me dijo, ¿te gustaría formar parte del espacio para poder promover estos proyectos, para ayudarme en lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia? Y le dije, sí, total, desde este lado también voy a poder trabajar desde el ámbito político, porque en definitiva uno hace política criminal cuando trabaja en la justicia. Y así es como en 2013 fui candidata en el primer lugar de la 6ª sección electoral a diputada provincial. Hicimos una muy buena elección, así que bueno, subimos 3 diputados, entre los cuales obviamente estaba yo al ser primera, ¿no es cierto? Y llegué a la Cámara con toda la expectativa, con todas las ganas, con muchos temores, porque realmente es un espacio nuevo. Todavía estoy en proceso de adaptación, pero tengo un grupo de compañeros maravilloso. Tengo un presidente de bloque que es un lujo realmente estar con Jorge Sarguini trabajando. Es lo mejor que me pudo haber pasado, porque es una persona con muchísima experiencia, que me abrió sus puertas, que me explicó cómo era esto. Yo estoy de presidenta en la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer, y tiene que ver justamente con la temática en la que yo estoy vinculada y en la que siempre estuve vinculada. Pero también participo de las comisiones de adicciones, de discapacidad y de reforma política. Mi trabajo como diputada consiste principalmente en estar mucho tiempo en el distrito. Yo estoy mucho en mi ciudad, en Bahía Blanca, que es donde se concentra fundamentalmente mi acción. Tengo una oficina abierta, allí es donde receptamos las inquietudes de la gente. Muchas son aquellas que tienen que ver con pedidos de subsidios, pedidos de becas, pero muchas que tienen que ver con ideas que se le ocurren a la gente y que nos acercan y que nos sirven a nosotros para generar proyectos. Eso lo traemos aquí a la ciudad de La Plata, lo concretamos en proyectos. Las sesiones se inician generalmente luego de una labor parlamentaria. Nosotros tenemos a la mañana o el día previo a la tarde una reunión de bloque donde vemos los temas que se van a tratar al día siguiente o en esa sesión. Vemos los temas más controvertidos, se saben cuáles son algunos proyectos que van a ser viables y algunos que no. Luego se va a la labor parlamentaria donde los distintos presidentes de bloque y las autoridades de la Cámara tratan esa temática. Va muy acordado los temas a tratar, porque ya se sabe cuáles van a ser los temas conflictivos, quiénes van a hablar sobre esos temas. Por supuesto, luego cuando se habla en la sesión se sabe qué temas se van a tratar, qué temas se van a debatir, cuáles van con consenso, pero muchas veces pasa que hay cuestiones que, a pesar de haber sido consensuadas, surgen porque obviamente ese es un ámbito de debate, es un ámbito de democracia, donde hay que respetar por principios republicanos la representatividad y que cada uno tiene derecho a plasmar su opinión en el ámbito deliberativo. Y un planteo de reforma del Código Penal en el sentido que se lo plantea en este momento es absolutamente inoportuno. ¿Y por qué? Porque justamente el debate central de esta Cámara de Diputados hoy fue la educación. Justamente hablamos de educación y la educación es la que posibilita la internalización
de las conductas en nuestros niños. Lo que sí veo yo es que reina una gran armonía, hay un gran ámbito de respeto, porque es lógico que haya disidencias y es necesario que haya disidencias porque la disidencia es enriquecedora y potenciadora de nuevos proyectos. Yo de hecho veo que se enriquece y se crece mucho en la democracia y lo que veo que estos 32 años de democracia han ayudado muchísimo al país a vernos como personas en un crecimiento potencial y en un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con el debate, con el consenso, con la armonía, con la madurez cívica, ¿no es cierto? En el próximo bloque, seguimos conversando con la diputada María Marta Corrado para conocer más sobre la vida de la legisladora del Frente Renovador. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Continuamos en Yo, Diputado. Un programa que se propone mostrarle a los bonaerenses el trabajo de sus representantes. Mi familia está integrada por una hija y tengo 3 hermanos. Un hermano que vive en Bahía Blanca y 2 hermanos que viven en Buenos Aires. Hermanos que conocí de grande, porque mi papá tuvo 2 matrimonios, así que fue una familia muy particular. Cuando supe que tenía otros 2 hermanos, quise conocerlos y bueno, realmente es una familia maravillosa porque ahora tengo un montón de sobrinos y hasta tengo un sobrino nieto, ¿no? Así que bueno, mi hermano de Bahía Blanca es un gran compañero. Mi hija tiene 10 años, está por cumplir 11, va a 5º grado, es una nena realmente adorable. ¿Qué puedo decir yo de mi hija, no es cierto? Y realmente es una nena muy feliz, por suerte. Mi hobby es el atletismo. Hace 6 años aproximadamente empecé a correr, pero empecé a correr en la pista porque primero empecé a hacer carreras de calle y después me gustó hacer carreras cortas, empecé haciendo 400 metros y después ya me animé a hacer pasaje de vallas, participé de campeonatos nacionales e internacionales, incluso el año pasado pude participar en Mendoza del campeonato nacional y traje algunas medallas, que es lo más hermoso que me pudo haber pasado, ¿no? En 80 metros con vallas y 400 metros con vallas, y en 100 metros y en 400 metros llanos. Lo que me apasiona a mí es hacer gimnasia realmente, así que voy al gimnasio 2 horas por día y también hago teatro. Es una actividad, una cuenta pendiente que tenía de muy jovencita, fueron pasando los años y este año me decidí, así que es algo que me reconforta porque me hace reencontrar conmigo misma. Cuando empecé a trabajar en la política, me dio otros espacios, otros tiempos, porque la política tiene otros tiempos, otros viajes, otras vinculaciones, otra apertura mental. Y este es otro tipo de esfuerzo, otro tipo de sacrificio que pasa por ver que todo lo transcurrido hasta ahora dio frutos y da frutos, pero que con un equipo de trabajo muy sólido las cosas funcionan igual, se pueden hacer funcionar. Entonces me siento muy bien y mi hobby es ese, mi hobby es el atletismo y el teatro. Son 2 hobbies que tengo. Porque un Víctor alcancemos, que Beatriz y yo podremos irnos a casar después. Me encanta leer. Yo he leído muchísimo teatro, justamente por eso es mi afición a esto. He leído a Chekhov, Ibsen, Tennessee Williams, me gusta mucho Arthur Miller, me gusta Borges, Bioy Casares, Cortázar, me gusta la literatura más clásica, pero leo mucho y me gusta mucho el cine. Me gusta mucho el drama, las películas dramáticas y me gusta mucho Almodóvar, algunos directores de películas dramáticas. Con las redes sociales me llevo poco, porque al principio empecé teniendo Facebook y Twitter por el trabajo cuando estaba en campaña. Todos me dijeron que era importante. De hecho, el año pasado fui a México a una cumbre mundial de comunicación política,
donde lo que enseñaban justamente es que lo que todo político tiene que tener es Facebook, es Twitter, es Instagram, son redes, es hacerse conocer a través de las redes sociales. Sin embargo, bueno, yo estoy convencida de que el trabajo cara a cara es el más importante porque es de la única manera que uno se puede hacer conocer, incluso a través de los medios radiales y de los medios de comunicación audiovisual. Me parece que esto que estamos haciendo en este momento es muy valioso, mucho más valioso este contacto que de una red social, ¿no? Es decir, estoy convencida de eso. Creo que las redes sociales permiten escudarse y permiten enmascarar a una persona. Me gusta escuchar mucho música nacional. Me gusta mucho el rock nacional. La trova rosarina es una de las cosas que más me gusta. Me gusta muchísimo el tango. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Me encanta el tango, de tal es así que mis perros se llaman Astor y Eladia. Creo que el instrumento que más me gusta, yo toco el piano y el saxo, y el instrumento que más me gusta es el bandoneón. Por eso admiro a Troilo, admiro a Astor Piazzolla, admiro a Rubén Juárez. Me parece Rubén Juárez un ídolo, porque es un hombre que ha logrado ensamblar la música, el bandoneón con la voz. La música me gusta en toda su expresión, pero me gusta mucho la música nacional. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Yo admiro a muchas personas. Admiro a Eva Perón. Creo que Eva es la mujer, el emblema de la mujer en la Argentina y en el mundo. Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. Lo admiro a su marido, lo admiro a Juan Domingo Perón como uno de los estrategas políticos más grandes que ha dado la Argentina y que ha dado también el mundo. Admiro al Papa Francisco porque creo que es un hombre que ha llegado a donde ha llegado siendo argentino. Yo digo, ser argentino y llegar a ser papa es lo más, ¿no? Es un hombre que tiene los principios de lo que lleva nuestra raigambre, nuestra idiosincrasia, pero ha podido traspolarla al resto del mundo de una manera natural. Le ha demostrado al mundo que se puede ser una persona normal, con principios, con creencias diferentes, porque es un hombre que respeta justamente esto. Yo siempre hablo de esto, del respeto por pensar diferente, ¿no? Soy una persona que no discrimina absolutamente a nadie, ni por ideología, ni por raza, ni por identificación sexual. Creo que las personas somos lo que somos y valemos por lo que valemos. Entonces creo que siempre he admirado a las personas que tienen esas improntas, ¿no es cierto? A las personas que me votaron yo les digo que tengan absoluta confianza, que eso es lo más importante, en que el país se va a desarrollar, que va a tener un crecimiento, que vamos a estar mejor, porque yo creo en eso. Tenemos que involucrarnos para poder tener injerencia sobre las decisiones en la cosa pública. Tenemos que tener una participación activa, ya sea en la escuela, en una cooperadora escolar, en un club de fútbol, en una sociedad de fomento. Así que le digo a todas las personas que me han votado y que nos han votado, pero particularmente a los que me han votado y que han confiado en mí, que yo voy a seguir en este camino, que voy a seguir luchando por lo que creo, por los principios, por los valores, por lo que me ha inculcado mi padre y mi madre. Y realmente esto es lo que le quiero dejar a mi hija. Mi hija es lo más importante que tengo y por ella es que también he decidido emprender este camino. Hoy conocimos la historia de la diputada María Marta Corrado, la infancia en Bahía Blanca, su etapa en la justicia y la labor actual en la Cámara de Diputados de la provincia. Una provincia con más de 15 millones de habitantes, una Cámara de Diputados, 92 representantes y un objetivo central: acercar a los ciudadanos el trabajo de sus legisladores. Yo, diputado.